Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Acá vamos a hacer unos cuantos problemas de aplicación que son de los problemas que les envió Santi. He elegido algunos, digamos, como específicos que les puedan servir y vamos a ir viendo cómo resolverlos. De los problemas de propiedades de dispersión y propiedades coligativas vamos a hacer el número 4 que dice, sabiendo que la temperatura de congelación de una solución es menos 0,56 grados centígrados, calcular A, la temperatura de ebullición de la solución y B, el descenso relativo de la presión de vapor. Vamos a ver entonces cómo lo resolvemos. Sabemos que el delta de T bulloscópico o ascenso bulloscópico es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Cuál es nuestra incógnita? La temperatura de ebullición de la solución. Entonces, este va a pasar sumando para acá. Temperatura de ebullición de la solución es igual al ascenso bulloscópico más la temperatura de ebullición del solvente puro. Sabemos que la temperatura de ebullición de solvente puro a una atmósfera de presión siempre va a ser igual a 100 grados centígrados. Nos falta averiguar este delta de T bulloscópico. Asumimos que se trata de una solución molecular porque en ningún lado nos dice que es una solución electrolítica, ni que está disociada, ni nos da el nombre del compuesto. Entonces vamos a utilizar la ley de Raoult sin el factor I. Ascenso ebullioscópico es igual a constante ebullioscópica por molaridad. Veamos qué dato nos falta de acá. El valor de la constante sabemos que siempre va a ser igual a 0,52, entonces nos faltaría averiguar la molaridad. Vamos a ver acá, aplicamos de nuevo la ley de Raoult con el delta TC, descenso crioscópico. Descenso crioscópico es igual a constante crioscópica por molaridad. Vamos a despejar la molaridad pasando para acá y delta TC pasa dividiendo y me queda molaridad es igual a delta de TC sobre constante, perdón, la constante pasa dividiendo. De estos valores vamos a ver la constante crioscópica, sabemos que siempre va a ser 1,86 y el delta de TC vamos a tener que averiguar. El descenso crioscópico sabemos que es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Sabemos que la temperatura de congelación del solvente puro a una atmósfera es siempre 0 grados centígrados y el valor de la temperatura de congelación de la solución lo sacamos de acá del problema y me queda 0 grados centígrados menos 0,56 grados centígrados, o sea que el descenso crioscópico es 0,56 grados centígrados. Con este dato volvemos a la ecuación anterior, 0,56 grados centígrados dividido en la constante, que es 1,86 grados centígrados litros sobre mol. Acá fíjense las unidades, se va a cancelar grados centígrados sobre grados centígrados. Este mol, que en realidad estaría acá abajo, va a pasar para arriba y me va a quedar 0,3 mol por litro. Volvemos para acá con este dato. Constante bulloscópica 0,52 grados centígrados por litro sobre mol por la molaridad 0,3 mol sobre litro. Vamos a cancelar litro con litro, mol con mol y me va a quedar la unidad en grados centígrados, ascenso bulloscópico 0,156 grados centígrados. Volvemos a la ecuación anterior. Entonces, ascenso bulloscópico 0,156 grados centígrados más la temperatura de ebullición del solvente puro que es 100, me va a quedar igual la temperatura de ebullición de la solución a 100,156 grados centígrados. Bien, recordemos que siempre las temperaturas de ebullición de la solución tiene que ser mayor a la temperatura de ebullición del solvente puro. Acá tenemos entonces 100,156, o sea que el valor está correcto. Vamos a calcular ahora el descenso relativo de la presión de vapor.
Sabemos que, según la ley de Raoult, el descenso relativo es igual a delta de presión de vapor sobre P sub 0, bien, sobre la presión de vapor del solvente puro, que es igual a la constante de vapor por la molaridad. Sabemos que la constante de vapor es siempre 0,018 litros sobre mol. La molaridad la hemos averiguado en los pasos anteriores, 0,3 mol por litro. Fíjese acá las unidades, se cancela litro con litro, mol con mol y me va a quedar sin unidades porque al ser un valor relativo no va a tener unidades. Esto por esto me va a dar el descenso relativo de la presión de vapor, que es 0,0054. De los problemas de presión osmótica vamos a hacer el número 6, que dice una solución electrolítica N igual a 2, disociada en un 25%, genera una presión osmótica pi equivalente a 0,85 osmoles a 20 grados centígrados. Se desea saber cuántos gramos de soluto tiene dicha solución si el volumen es 0,87 litros, la masa molar M es igual a 60 gramos dividido en mol y vamos a ver entonces. ¿Cuál es la incógnita? Primero, dice se desea saber cuántos gramos de soluto, o sea, la incógnita es la masa. Recordemos la fórmula de molaridad que dice que molaridad es igual a masa dividido en masa molar por volumen. Por lo tanto, vamos a despejar la masa que está acá arriba. Vamos a pasar multiplicando la masa molar por el volumen, multiplicando para acá. Entonces me queda masa es igual a molaridad por masa molar por volumen. Recordemos los símbolos, molaridad es la M mayúscula y masa molar es la M mayúscula en cursiva. De estos datos, ¿cuál me falta averiguar? Tengo la masa molar, porque este dato me lo da acá. Tengo el volumen, que me dice que es 0,87 litros, entonces me falta averiguar la molaridad. ¿Cómo vamos a averiguar la molaridad? Sabemos que es una solución electrolítica, por lo tanto podemos usar la ley de Raoult con el factor I. Presión osmótica es igual a M por R por T por I. Vamos a despejar la molaridad, entonces todo este término va a pasar dividiendo para acá. Y me queda molaridad es igual a presión osmótica dividido en R por T por I. De estos datos, ¿cuál me falta? Bien, veamos. ¿La presión osmótica la tengo? No, no la tengo. R sabemos que es constante, o sea que sí la vamos a tener. La temperatura la tengo en grados centígrados, pero recordemos que en esta fórmula la tenemos que utilizar en grados Kelvin. Entonces estos 20 grados centígrados lo vamos a pasar a grados Kelvin sumándole 273. El factor I no lo tengo. Bien, entonces vamos a averiguar la presión osmótica y el factor I. Yo sé que el factor I es igual a alfa por n-1 más 1, o sea, alfa me dice que era del 25%. Recordemos que en las ecuaciones el alfa no lo podemos poner en porcentaje, entonces lo tenemos que poner en el valor numérico que corresponde 0,25. N me dice que era 2, 2 menos 1 más 1. El factor I va a ser igual a 1,25. La presión osmótica deseo averiguar. Bien, lo que me dice es que la presión osmótica que se genera es equivalente a 0,85 osmoles. Recordemos que una cosa es presión osmótica, que es una medida de presión, y otra cosa son los osmoles, que es una medida de concentración, o son unidades, mejor dicho. Entonces nosotros sabemos que un osmol genera 22,4 atmósferas, ¿sí? Esto es una regla general que siempre la pueden aplicar. 0,85 osmol va a generar una presión osmótica X. Entonces hago 0,85 por 22,4 atmósferas dividido en 1 osmol y me va a quedar el valor de la presión osmótica, que es igual a 19,04 atmósferas. Bien, volvemos entonces a la fórmula de molaridad. En la parte de arriba entonces vamos a poner
El valor de la presión osmótica, 19,04 atmósferas. Abajo vamos a poner el valor de la constante, 0,082 atmósferas por litro dividido en mol por grados Kelvin. La temperatura, que era 20 grados centígrados, más 273, me va a quedar 293 Kelvin, ¿bien? Por el factor I, que es 1,25. Vamos a ver las unidades. Acá se me va a cancelar atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y me va a quedar litros sobre mol. Como este mol está acá abajo, va a pasar para arriba y me va a quedar la unidad mol dividido en litros. Y el número sería molaridad es igual a 0,634 mol por litro. Volvemos a la fórmula inicial, entonces molaridad 0,64 mol por litro, masa molar 60 gramos por mol y el volumen 0,87 litros. Fíjense que en esta fórmula siempre el volumen va a ir en litros, o sea que acá me lo ha dado en litros, pero si me lo hubiera dado en mililitros o en centímetros cúbicos lo tengo que pasar al litro, porque fíjense que acá para las unidades necesito cancelar litro con litro, mol por mol y me queda la unidad en gramos. Y la respuesta es masa es igual a 33 gramos. Vamos a ver los problemas de soluciones buffer. Recordemos los valores normales que vamos a utilizar en los problemas. El pK del ácido siempre es 6,1. La concentración normal del bicarbonato lo vamos a tomar como 24 miliequivalentes por litro. La presión de dióxido de carbono lo vamos a tomar normal como 40 milímetros de mercurio y beta, que es el coeficiente de solubilidad de los gases, siempre 0,031 miliequivalentes dividido en litro por milímetro de mercurio. De los problemas de buffer vamos a hacer primero el número 1, que dice una solución buffer tiene un pH de 7,1, un pK de 6,1. Si la concentración de la sal es 400 milimol por litro, ¿cuál será la concentración del ácido? Partimos de la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que me dice que el pH es igual al pK más logaritmo de la concentración de la sal dividido en la concentración del ácido. Fíjense, lo que tenemos que despejar es esto, entonces vamos a ir haciendo paso a paso. Este pK lo vamos a pasar restando para acá. pH menos pK es igual al logaritmo de la concentración de la sal sobre el ácido. Ahora fíjense, tenemos que despejar este logaritmo, pasarlo para acá. ¿Y cómo va a pasar para acá? Va a pasar como antilogaritmo, pero va a estar englobando estas dos cosas. Entonces, antilogaritmo de pH menos pK es igual a la concentración de la sal sobre el ácido. Vamos poniendo los valores. Antilogaritmo de 7,1 menos 6,1, pH menos pK, es igual a la concentración de la sal sobre el ácido. Resolvemos siempre todo este término, bien, 7,1 menos 6,1, y a eso le aplicamos el inverso y el logaritmo. Eso me va a salir 10. Todo esto es igual a 10, es igual a la concentración de la sal sobre el ácido. Y acá queda sencillo ya para despejar la concentración del ácido, que va a pasar para acá arriba, y este 10 va a pasar para acá abajo. Entonces la concentración del ácido es igual a 400 milimol por litro, que era la concentración de la sal, dividido en 10. Y esto me va a dar igual a la concentración del ácido, que es 40 milimol por litro. Vamos a hacer el número 2, que es similar al anterior, nada más que acá tenemos que calcular la concentración de la sal. Fíjense, una solución buffer tiene un pH de 7,2, un pK de 4,8, calcular la concentración de la sal si la concentración del ácido es 30 milimol por litro. pH es igual a pK más logaritmo de la sal sobre el ácido con ecuación de Henderson y Hasselbalch. pH menos pK igual al logaritmo de la sal sobre el ácido, antilogaritmo de pH menos pK igual a concentración de sal sobre ácido. Vamos reemplazando los valores. Antilogaritmo de 7,2, que es el pH, menos el pK del ácido, 4,8,
es igual a la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. Resolvemos todo este término y me va a dar igual a 251,19 igual a la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. Entonces acá ya me queda sencillo despejar la sal. Como hacemos, pasamos el ácido multiplicando para acá. Entonces la concentración de la sal es igual a 251,19 por 30, que es la concentración del ácido. Bien, y esto me da igual a 7536 milimol por litro, y si lo pasamos a mol, vamos a correr 3 lugares la coma y me queda 7,54 mol por litro, aproximando el 36. Bueno, vamos a hacer ahora el número 3 para aplicar la ecuación de Henderson y Hasselbalch de uso clínico. Calcular la concentración de bicarbonato en una insuficiencia respiratoria, sabiendo que tiene una presión de dióxido de carbono de 50 milímetros de mercurio y el pH es 7,22, y el pK en los problemas clínicos siempre va a ser 6,1. Aplicamos ecuación de Henderson y Hasselbalch de uso clínico. pH es igual a pK más logaritmo de la concentración de bicarbonato dividido en la presión de dióxido de carbono por beta, bien, que es el coeficiente de solubilidad. Despejamos igual que en los casos anteriores. Vamos a pasar el pK restando para acá y al logaritmo lo pasamos como antilogaritmo. Entonces nos queda antilogaritmo de pH menos pK es igual a la concentración del bicarbonato sobre PCO2 por beta. Bien, entonces vamos a resolver todo esto. Antilogaritmo del pH, que era 7,22 menos el pK, que es 6,1. Entonces todo este término me queda igual a 13,182. Es igual a la concentración del bicarbonato dividido en PCO2 por beta. ¿Qué tengo que despejar yo? La concentración de bicarbonato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este PCO2 por beta va a pasar multiplicando para acá. Entonces, fíjense, 13,182 por PCO2 por beta es igual a la concentración de bicarbonato. Vamos a ordenarlo un poquito, pasando para adelante. La concentración de bicarbonato va a ser igual entonces 13,182 por la PCO2, que es 40 milímetros de mercurio, por beta, que es 0,031 miliequivalentes, dividido en litro por milímetro de mercurio. Fíjense, las unidades se van a cancelar los milímetros de mercurio con estos milímetros de acá de mercurio y me va a quedar miliequivalente por litro. Y el resultado es concentración de bicarbonato es igual a 20,44 miliequivalentes por litro. Bien, o sea que en relación al valor normal, la concentración de bicarbonato está disminuida. Bueno, vamos a hacer el número 4, que es un poquito más largo y tiene más datos. Dice, un paciente con un desequilibrio ácido básico, luego de ser compensado, tiene una concentración de bicarbonato igual a 24,5 miliequivalentes por litro. Su PCO2 normal y el pK, como siempre, es 6,1. Calcular el pH en estas condiciones, o sea, cuando está compensado, y la concentración de bicarbonato antes de ser compensado, cuando su pH estaba disminuido 0,44 unidades y la PCO2 normal. Fíjense, acá van a tener que organizarse porque hay dos tipos de datos. Están los datos del paciente cuando está compensado y los datos del paciente cuando está descompensado. Los datos del paciente compensado son la concentración del bicarbonato, 24,5 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Fíjense, dice, luego de ser compensado, tiene una concentración de bicarbonato de 24,5 miliequivalentes por litro. Su PCO2 normal, entonces suponemos que su PCO2 es 40, y calcular el pH en estas condiciones. O sea, lo que calculamos es el pH compensado. Le vamos a poner una C abajo para separarlo del pH patológico. Y los datos del de cuando está descompensado. Este es el dato que nos pide calcular, porque dice calcular
la concentración de bicarbonato antes de ser compensado, ¿bien? O sea, cuando está descompensado, y cuando su pH estaba disminuido en 0,44 unidades. O sea que el pH patológico estaba disminuido con respecto al pH compensado. pH compensado menos 0,44. Y la pH2 normal, o sea que es de 40 milímetros de mercurio. Bien, vamos a calcular entonces lo que me pedía anteriormente, que era el pH del paciente compensado. Ecuación de Henderson y Hasselbalch de uso clínico, pH es igual a pK más logaritmo de bicarbonato sobre PCO2 por beta. pH es igual a 6,1 más logaritmo de 24 miliequivalentes por litro dividido en la PCO2, que era de 40 milímetros de mercurio, por beta, que es 0,031 miliequivalentes dividido en litro por milímetro de mercurio. Y este valor me da un pH de 7,39. Fíjense las unidades. Miliequivalentes, cancelamos con miliequivalentes, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, y el litro que está acá lo cancelamos con este que está acá. Bien. La otra cosa que teníamos que calcular era la concentración de bicarbonato cuando estaba descompensado. Vamos a calcular primero el pH patológico. Habíamos dicho que el pH patológico era igual al pH compensado menos 0,44 unidades. Por lo tanto, el pH patológico es igual a 7,39 menos 0,44. pH patológico 6,25. Ecuación de Henderson y Hasselbalch de uso clínico. Bien, vamos poniendo el antilogaritmo del pH 6,95 menos el pK es igual a la concentración de bicarbonato dividido en la presión de dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio, porque también cuando estaba descompensado este valor estaba normal, por el coeficiente beta, que siempre es 0,031 miliequivalentes dividido en litros sobre milímetro de mercurio. Vamos a ver las unidades, se cancela milímetro de mercurio con milímetro de mercurio y la unidad me va a quedar en miliequivalente por litro, todo el término de acá abajo. Entonces, todo esto me va a dar 7,079. Es igual a la concentración de bicarbonato dividido en 1,24 miliequivalentes por litro. ¿Cómo hago para despejar esto? Vamos a pasar esto multiplicando para acá. Entonces me queda concentración de bicarbonato es igual a 7,079 por 1,24 miliequivalentes por litro, y esto me da el valor de la concentración de bicarbonato, que es 8,77 miliequivalentes por litro. De pH vamos a ver el 1 primero, que dice calcular el pH de una solución 0,2 normal de una base débil que está disociada en un 3,2%. Sabemos que el pH es igual al pK menos el pOH. Vamos a ver, nosotros sabemos que el pK, el valor siempre va a ser 14. Y el pOH, ¿a cuánto va a ser igual? Sabemos que es una base, bien, por lo tanto podemos calcular el pOH. Sabemos que el pOH es igual al menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. ¿Qué dato nos falta de acá? ¿Tenemos la concentración de oxidrilo? No la tenemos, bien. Entonces la vamos a calcular. Como es una base, podemos utilizar esta fórmula que relaciona la concentración molar o normal. Recordemos que en esta C podemos poner normalidad o molaridad porque siempre vamos a trabajar con monovalentes en pH. Entonces puede ser molaridad o normalidad. Entonces C02 por el grado de disociación, que me dice que es 3,2%. Entonces acá voy a poner 3,2%, no puedo poner, entonces pongo dividido en 100. Bien, corro 2 lugares la coma, 0,032. Y esto me da la concentración de oxidrilo igual a 6,4 por 10 a la menos 3. Acá falta la unidad, que es mol dividido en litro.
Volvemos para acá, bien, pOH entonces igual a menos logaritmo de 6,4 por 10 a la menos 3, pOH es igual. Acá lo dejamos separado al menos bien, y vamos a resolver solamente el logaritmo de esto, bien, o sea, en la calculadora pongo 6,4 por 10 a la menos 3, logaritmo, a este menos no lo toco. Este valor me va a dar un signo negativo, me da menos 2,19. Entonces, menos por menos se hace más y el valor del pOH me da 2,19. Entonces, 14 menos 2,19, pH 11,81. Bien, o sea que es una base. Está bien, el resultado coincide con el enunciado. Vamos a hacer el número 4 de pH que dice calcular el pH de una solución ácida n igual a 2, sabiendo que no está totalmente disociada, su factor I es 1,85, la molaridad 0,88 mol por litro. Sabemos la ecuación de pH que dice que es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Tengo el valor de la concentración de hidrógeno? No, pero sé que es una solución ácida, o sea que lo puedo calcular a la concentración de hidrógeno con la fórmula que me dice que la concentración de hidrógeno es igual a C, que es la concentración molar o normal por el grado de disociación. Bien, la tengo la concentración, sí, 0,88. Me falta averiguar el alfa. Tengo I y tengo N, bien, entonces vamos a saber que alfa es igual a I menos 1 sobre N menos 1, 1,85 menos 1 sobre 2 menos 1 me da un alfa de 0,85. Volvemos para acá, 0,88 mol por litro por 0,85 me da 0,748 mol por litro, que es la concentración de hidrógeno. Entonces volvemos para acá, menos logaritmo de 0,748. Lo dejamos aparte este signo menos y con la calculadora voy a calcular el logaritmo de 0,748. Eso me va a dar menos 0,12. Menos con el menos se hace más, entonces el pH es igual a 0,12. Es una solución ácida, bien, que coincide con el enunciado.